Puede haber muchas razones por las que la gente te ignora, y estas razones generalmente surgen tanto de tus características personales como de la dinámica que te rodea. En este vídeo hablaremos de 14 razones por las que la gente te ignora. La primera razón por la que la gente te ignora: falta de confianza en uno mismo. La falta de confianza en uno mismo es una de las principales razones por las que las personas no se dan cuenta e ignoran a un individuo. La confianza en uno mismo es la creencia de una persona en sí misma y en sus habilidades. Y esta creencia tiene un lugar importante tanto en el mundo interior como en el exterior de una persona. Alguien con poca confianza en sí mismo suele mantenerse en un segundo plano y tiene dificultades para expresar sus pensamientos y sentimientos. Una persona así puede preferir permanecer en una posición de espectador en lugar de participar activamente en entornos sociales. La gente espera que la otra persona tenga una fuerte presencia en las interacciones sociales para poder notarlas. Sin embargo, un individuo que carece de confianza en sí mismo se vuelve prácticamente invisible. Su postura, tono de voz y comportamiento general pueden parecer basados en su propia inutilidad, lo que dificulta atraer la atención de los demás. En una comunidad, las personas seguras de sí mismas se expresan con claridad, mientras que las que tienen poca confianza en sí mismas se minimizan y casi les hace olvidar su existencia. La falta de confianza en uno mismo puede afectar negativamente no solo las relaciones sociales, sino también el éxito en el mundo empresarial. Las personas con baja confianza en sí mismas dudan a la hora de dar pasos ante nuevas oportunidades, tienen miedo al fracaso y, en general, evitan correr riesgos. Esta actitud hace que pasen desapercibidos e ignorados por las personas que les rodean. Una persona que no se atreve a hablar en las reuniones, tiene miedo de compartir sus ideas o simplemente permanece a la sombra de los demás. También permanece en un segundo plano en el mundo empresarial. Estos individuos comienzan a sobrevalorar las opiniones de los demás y a ignorar sus propios pensamientos. Sin embargo, las personas generalmente se sienten atraídas por personas fuertes, decididas y que saben lo que quieren. La falta de confianza en uno mismo hace retroceder a las personas y las expulsa de la dinámica social. La falta de confianza en uno mismo también puede hacer que una persona tenga constantemente pensamientos negativos sobre sí misma. Alguien con baja confianza en sí mismo en la dinámica social no puede enviar una señal fuerte a las personas que le rodean, lo que provoca que se convierta en alguien cuya presencia pasa desapercibida. Con el tiempo, la falta de confianza en uno mismo se convierte en la norma y el individuo queda atrapado en un mundo donde nunca recibe la atención que espera de su entorno. Desde la perspectiva del estoicismo, la falta de confianza en uno mismo es el resultado de la excesiva concentración en el mundo exterior y los juicios de los demás. Los estoicos sostienen que las personas deberían volverse hacia su mundo interior y centrarse en sus propias virtudes y valores, no en los acontecimientos externos. La falta de confianza en uno mismo en realidad se debe a que las personas dan demasiada importancia a los acontecimientos del mundo exterior y a las valoraciones de los demás. Los estoicos enfatizan que tales juicios son incontrolables y aconsejan a las personas que se concentren únicamente en los pensamientos y acciones que están bajo su control. Si un individuo continúa evaluándose a sí mismo desde la perspectiva de los demás, su confianza en sí mismo inevitablemente se debilitará. Sin embargo, desde una perspectiva estoica, cuando una persona se centra en sus valores internos,
deja de importar cómo reacciona el mundo exterior ante él. La confianza en uno mismo no es una búsqueda de aprobación externa, sino un resultado natural de la paz interior y de vivir de acuerdo con las propias virtudes. Por tanto, el estoicismo sostiene que las personas no deben vivir para ser ignoradas por los demás, sino para desarrollar sus propias virtudes y encontrar la paz interior. La segunda razón por la que la gente te ignora: comportamiento pasivo. El comportamiento pasivo es otro factor importante que hace que la gente te ignore. La pasividad generalmente refleja una actitud en la que a una persona le resulta difícil expresar sus propios deseos y necesidades o elige conscientemente permanecer en un segundo plano. Este tipo de comportamiento hace que las personas se retraigan constantemente, sigan las decisiones de los demás y eviten expresar sus propias opiniones. Las personas pasivas suelen aprobar las ideas de los demás y tienen dificultades para establecer sus propios límites. Esto los hace invisibles en los entornos sociales, porque tomar un papel activo en las relaciones con las personas es una de las formas más básicas de hacer notar tu presencia y tus pensamientos. Las personas pasivas a menudo se mantienen en un segundo plano, lo que dificulta que las personas se den cuenta de ellas. Una persona que exhibe un comportamiento pasivo a menudo antepone los deseos de los demás a los suyos propios. En los procesos de toma de decisiones en grupo o en las interacciones sociales, una persona pasiva puede evitar expresar sus propias opiniones, lo que hace que se perciban como ineficaces. La gente a menudo no toma en serio a las personas que no adoptan una postura firme y no pueden determinar sus propios límites. Alguien que aprueba constantemente las decisiones de los demás en su círculo social o que ni siquiera reacciona ante los errores cometidos hacia ellos tendrá dificultades para ganarse el respeto a largo plazo. El comportamiento pasivo tiene graves consecuencias, no solo en las relaciones sociales, sino también en la vida profesional. Una persona pasiva en los negocios duda a la hora de contribuir a proyectos o asumir responsabilidades. Ponerse en un segundo plano puede hacer que pierda oportunidades de liderazgo y enfrente obstáculos importantes para lograr el éxito. Un individuo que permanece pasivo dentro de un equipo puede no ser tenido en cuenta por otros empleados o directivos porque no hace oír su voz, no comparte sus ideas y no da pasos innovadores. Esto lo sitúa en un segundo plano profesionalmente. Sin embargo, en el mundo empresarial, las personas seguras de sí mismas, activas y emprendedoras atraen más la atención y encuentran más oportunidades. Los individuos pasivos, por el contrario, son prácticamente ignorados. Sus esfuerzos pasan desapercibidos y sus contribuciones no se valoran lo suficiente. El comportamiento pasivo también lleva a que el individuo no pueda expresar sus propias necesidades. Las personas deben expresar claramente lo que necesitan en sus relaciones sociales, qué límites establecen o con qué cuestiones se sienten incómodas. Sin embargo, a una persona pasiva le resulta difícil expresarse sobre estos asuntos y a menudo trata de ajustarse a las expectativas de los demás. Con el tiempo, esto provoca que la persona se sienta inútil e ignorada por su entorno social. Los individuos pasivos se centran en satisfacer los deseos de los demás, a menudo suprimiendo sus propios deseos. Sin embargo, tal actitud debilita su presencia en las interacciones sociales. La gente suele prestar menos atención a las personas pasivas porque no se expresan con claridad. Cuando se evalúan desde la perspectiva del estoicismo, los comportamientos pasivos son el resultado de que las personas dan demasiada importancia a los eventos externos y a los juicios de los demás.
Los estoicos aconsejan a las personas centrarse en sus propias virtudes y valores internos y no vivir de acuerdo con las variables del mundo exterior. Una persona pasiva ignora sus propios deseos y límites para ajustarse a las expectativas de los demás. Sin embargo, el estoicismo defiende que las personas se centren en las cosas que están bajo su control y no busquen el control sobre los acontecimientos externos. El comportamiento pasivo en realidad surge de la creencia de la persona de que está bajo el control de fuerzas del mundo exterior. Desde una perspectiva estoica, el individuo debe anteponer su propia voluntad y valores y no actuar según las opiniones de los demás. La pasividad impide que una persona descubra su propia fuerza interior. El estoicismo, por otro lado, apunta a que las personas confíen en su propia guía interior, independientemente del mundo exterior, y vivan una vida virtuosa. Razón número 3 por la que la gente te ignora. La timidez o la ansiedad social es una de las principales razones por las que la gente te ignora. La ansiedad social es una condición en la que una persona teme el juicio de los demás. Siente una ansiedad extrema en entornos sociales y por lo tanto evita comunicarse. Este tipo de ansiedad crea una tensión significativa tanto en el comportamiento como en el lenguaje corporal de una persona. Las personas tímidas generalmente tienen dificultades para existir en ambientes sociales y evitan hablar y expresarse. Esto puede hacer que quienes los rodean no se den cuenta ni se preocupen por ellos. Porque las personas que llaman la atención en la dinámica social son individuos que saben expresarse con facilidad y mostrar su presencia con valentía. Las personas tímidas o que experimentan ansiedad social a menudo permanecen en un segundo plano, se minimizan y crean así una imagen aburrida a los ojos de los demás. Las personas con ansiedad social suelen tener miedo de hablar en público o de ser el centro de atención. Si una persona evita constantemente el contacto visual y permanece callada y en segundo plano, la gente la ignorará fácilmente. Porque una forma de llamar la atención en las relaciones sociales es hacerte visible, expresar tus ideas e interactuar con los demás. La ansiedad social hace que el individuo evite este tipo de interacciones y tenga dificultades para expresar sus propios sentimientos y pensamientos. Con el tiempo, estos individuos se vuelven invisibles en los entornos sociales y la gente no les presta atención. Si bien la timidez debilita la confianza en sí misma de una persona, también le impide establecer relaciones saludables con los demás. Un individuo con ansiedad social se centra constantemente en lo que los demás piensan de él. Una persona sopesa cuidadosamente cada paso y cada palabra y retrocede constantemente por miedo a decir algo incorrecto. La gente no se da cuenta de la existencia de un individuo tímido porque esa persona ya ha puesto su propia existencia en un segundo plano. Debido a que las personas tímidas no desempeñan un papel activo en los entornos sociales, los demás pueden percibirlas como pasivas o desinteresadas. Sin embargo, la ansiedad social es una barrera interna que impide a estos individuos participar activamente. Sin embargo, un observador externo tiene dificultades para notar esta situación y a menudo ignora a las personas tímidas. La timidez resulta de la poca confianza en las propias habilidades sociales. Las personas que experimentan ansiedad social permanecen constantemente en un segundo plano por miedo a ser juzgadas o criticadas por los demás. Las personas tímidas desempeñan un papel pasivo en las interacciones sociales, lo que provoca que sean ignoradas. En general, las personas se sienten más atraídas por personas que demuestran activamente sus habilidades sociales, son expresivas y actúan relajadamente. Las personas tímidas, por el contrario, tienen dificultades para demostrar estas habilidades sociales y, por tanto,
pasan desapercibidas en el mundo exterior. Desde la perspectiva del estoicismo, la timidez y la ansiedad social son el resultado de la excesiva atención de una persona a los acontecimientos externos y las opiniones de los demás. Los estoicos aconsejan a las personas que se concentren solo en las cosas que están bajo su control y que no se preocupen por situaciones incontrolables en el mundo exterior. La ansiedad social surge cuando una persona es demasiado sensible a los juicios de los demás. Sin embargo, el estoicismo sostiene que las opiniones de los demás están fuera del control de uno y no deberían tener un impacto en los valores personales. Los estoicos recomiendan que el individuo acepte los acontecimientos del mundo exterior, centrándose únicamente en sus propias acciones y virtudes. La ansiedad social se asocia con preocuparse demasiado por la aprobación o crítica de los demás. Desde una perspectiva estoica, cuando una persona actúa según sus propios valores internos, los pensamientos o juicios de los demás se vuelven irrelevantes. Así, el individuo actúa según sus propias virtudes, no según las expectativas del mundo exterior, y puede deshacerse de la timidez que puede crear la ansiedad social. El estoicismo aconseja a las personas encontrar la paz interior y estar libres de preocupaciones externas. Cuarta razón por la que la gente te ignora. La incompatibilidad de intereses es otra razón importante por la que la gente te ignora. En las relaciones sociales, los intereses juegan un papel fundamental a la hora de conectar a las personas entre sí. Los intereses comunes unen a las personas y allanan el camino para conversaciones sinceras y profundas. Sin embargo, cuando una persona no tiene los mismos intereses que quienes le rodean o desconoce los temas que le interesan, naturalmente puede experimentar un sentimiento de exclusión. La incompatibilidad de intereses es un factor destacado no solo en las relaciones individuales, sino también dentro de la comunidad. Si una persona no está constantemente familiarizada con los temas de los que hablan quienes la rodean, esto la empuja a una posición de oyente pasivo. Un individuo que participa pasivamente en las conversaciones pasa a un segundo plano con el tiempo y la gente empieza a ignorar su existencia. No poder charlar sobre un tema común excluye a una persona del grupo no solo física, sino también mentalmente. La incompatibilidad de intereses también impide que la persona utilice habilidades sociales. Si una persona no tiene intereses comunes con quienes la rodean, puede tener dificultades para expresarse. En las interacciones sociales, uno de los principales factores que une a las personas es encontrar puntos en común y conversar sobre esos puntos en común. Sin embargo, tener intereses diferentes hace que las conversaciones queden superficiales y la persona no pueda desempeñar un papel activo en estas conversaciones. Las personas generalmente prefieren hablar sobre temas que les interesan y prestan más atención a personas que tienen intereses similares en estos temas. Si una persona no puede participar en tales conversaciones, es inevitable que su círculo social no se dé cuenta de ella. Las personas que no comparten intereses a menudo tienen que escuchar en silencio, lo que hace que se vuelvan invisibles. Los intereses no coincidentes también conducen al debilitamiento de los vínculos sociales. Si una persona no puede encontrar puntos en común con su entorno, con el tiempo se alejará de ese entorno. A menos que hablemos de un tema común, resulta difícil establecer relaciones profundas. Esto empuja a la persona a la soledad y el aislamiento. El fortalecimiento de los vínculos sociales se produce a través de experiencias e intereses compartidos. Sin embargo, si un individuo se enfrenta constantemente a cuestiones ajenas a su entorno, esto debilita su conexión con el entorno social.
Las personas generalmente forman relaciones más estrechas con grupos que se reúnen en torno a intereses comunes, y las personas que no tienen intereses similares dentro de estos grupos quedan excluidas con el tiempo. Este proceso puede hacer que la persona se sienta aislada, retirada del entorno social y cada vez menos notada. Desde la perspectiva del estoicismo, la incompatibilidad de intereses surge de la excesiva dependencia del hombre de los acontecimientos externos. Los estoicos sostienen que la felicidad y la paz humanas no deberían depender de factores externos. Las diferencias de intereses pueden desencadenar una búsqueda de aceptación social y la persona puede tender a abandonar los temas que le interesan para ser aceptada por los demás. Sin embargo, según el estoicismo, la felicidad y la paz humanas no deberían depender de la atención o aceptación de los demás. La filosofía estoica aconseja al individuo permanecer fiel a sus propios valores internos y no dejarse guiar por acontecimientos externos o los juicios de los demás. Incluso si sus intereses son incompatibles, un individuo estoico valora sus propios intereses y pasiones y no le importa cuánto interés muestren los demás en ellos. El estoicismo enfatiza que las personas deben actuar según su propia guía interna, no según las variables del mundo externo. La quinta razón por la que la gente te ignora: falta de comunicación. La falta de comunicación es una de las principales razones por las que la gente te ignora. La comunicación es la forma más importante de establecer vínculos entre personas, expresarse y comprender a los demás. Si una persona no puede utilizar eficazmente sus habilidades comunicativas, tendrá dificultades para establecer un diálogo sano con su entorno y con el tiempo será excluida de los entornos sociales. Las personas revelan su existencia y expresan sus pensamientos y sentimientos a través de la comunicación. Sin embargo, permanecer pasivo en este proceso o no poder comunicarse eficazmente impide que la persona exista en el entorno social. Un individuo que no se comunica dentro de una comunidad se vuelve silencioso, y este silencio hace que la gente lo ignore con el tiempo. Mientras que la gente generalmente presta más atención a las personas que hacen oír su voz y se expresan, las personas que están calladas y en un segundo plano pasan desapercibidas. La falta de comunicación hace que las relaciones sociales queden superficiales y no se pueda establecer un vínculo profundo. La comunicación eficaz acerca a las personas y crea un entendimiento común. Sin embargo, cuando una persona no puede expresar sus pensamientos con claridad o carece de las habilidades para hablar eficazmente con los demás, esto conduce al debilitamiento de los vínculos sociales. La gente suele ignorar a las personas que no pueden comunicarse porque el diálogo, que desempeña un papel importante en la dinámica social, se vuelve difícil con estas personas. Esto hace que esos individuos existan silenciosamente en su entorno, casi volviéndose invisibles. Alguien que no se comunica o lo hace mal evita compartir sus pensamientos y sentimientos, lo que provoca que pase desapercibido en los entornos sociales. La falta de comunicación también hace que disminuya la capacidad de una persona para expresarse. La incapacidad de una persona para transmitir sus sentimientos y pensamientos a los demás la empuja a una posición pasiva en el entorno social. Las personas que no pueden comunicarse se desconectan emocional y mentalmente de su entorno con el tiempo. Esta desconexión dificulta que las personas que los rodean los comprendan y, con el tiempo, estas personas son ignoradas. La falta de comunicación no solo hace que las interacciones sociales se vuelvan superficiales, sino que también dificulta que la persona muestre activamente su presencia. Si una persona no se comunica con quienes le rodean mediante el habla o el lenguaje corporal, esto provoca que sea olvidado en el entorno social.
Las personas generalmente se sienten atraídas por personas que se comunican, se expresan e interactúan con los demás. Sin embargo, si un individuo que no se comunica opta por permanecer en silencio o tiene una comunicación inadecuada, con el tiempo, esta persona se aísla de su entorno social. La falta de comunicación elimina la presencia social de una persona, lo que hace que sea ignorada. Porque estar presente en las interacciones sociales muchas veces es posible con una comunicación efectiva. Un individuo que no tiene habilidades de comunicación o no utiliza esta habilidad, naturalmente permanece en un segundo plano. Desde la perspectiva del estoicismo, la falta de comunicación surge de la incapacidad de una persona para establecer correctamente la conexión entre su propio equilibrio interno y el mundo exterior. Los estoicos sostienen que uno debe dirigir sus interacciones con el mundo exterior a través de virtudes internas. La falta de comunicación a menudo resulta de la excesiva concentración de una persona en eventos externos o de la sobrevaloración de las opiniones de los demás. Según el estoicismo, un individuo debe centrarse en sus propios valores internos y no dar mucha importancia a las reacciones del mundo exterior. Si una persona evita expresarse o prefiere guardar silencio por miedo a las reacciones de los demás, esto hace que pierda el equilibrio interior. El estoicismo aconseja al individuo mantener su paz interior independientemente de los acontecimientos externos y no perderla ni siquiera en la comunicación. Desde una perspectiva estoica, la comunicación eficaz debe estar guiada por las verdades y virtudes internas del individuo, no simplemente por las reacciones de los demás. Así, una persona puede expresarse libremente y existir en entornos sociales sin quedar atrapada en los juicios de los demás. Sexta razón por la que la gente te ignora: apariencia y postura. La apariencia y la presencia tienen un gran impacto en si las personas te notan o te ignoran. Las personas forman sus primeras impresiones, consciente o inconscientemente, basándose en la apariencia. Las primeras impresiones están determinadas por la apariencia, la vestimenta, la postura y el comportamiento general de una persona. Si una persona no presta atención a su vestimenta, arreglo y apariencia, otras personas pueden tender a ignorarla, porque la apariencia es un factor poderoso que determina cómo se percibe a una persona en el entorno social. Una buena apariencia refleja la confianza de una persona en sí misma y hace que los demás la respeten. Sin embargo, una apariencia descuidada o descuidada puede provocar que la persona pase desapercibida en el entorno social. Sobre todo porque la apariencia es un elemento que da el primer paso en las relaciones de una persona con otras personas. El cuidado que se tenga en este punto afecta directamente cómo será percibido el individuo en su entorno social. La postura trata sobre cómo se comporta una persona y qué mensaje da con su lenguaje corporal. Una postura erguida y segura causa una fuerte impresión en otras personas, mientras que una persona que se encorva o camina tímidamente a menudo pasa desapercibida. La postura de las personas es un reflejo de su confianza en sí mismas y esto juega un papel fundamental en las relaciones sociales. Una postura fuerte y segura permite que esa persona sea notada y respetada cuando ingresa a un entorno o interactúa con una comunidad. Sin embargo, una presencia débil e introvertida puede hacer que la gente te ignore, porque la gente nota en los entornos sociales a personas enérgicas, seguras de sí mismas y decididas. Un lenguaje corporal tímido y modesto reduce la presencia social del individuo. La apariencia y la postura determinan cómo una persona será aceptada en el entorno social. Por ejemplo, imaginemos a dos personas asistiendo a una reunión o evento social.
Mientras uno está pulcramente vestido, limpio y tiene una postura segura, el otro está descuidado y se sienta encorvado. Mientras que quienes lo rodean notan a la primera persona, es posible que la segunda persona no sea notada o ignorada, porque la gente hace juicios inconscientes sobre la energía, la confianza en sí misma y el estatus social de una persona al observar su apariencia y postura. Si una persona quiere ser tomada en serio, notada y respetada por quienes la rodean, debe prestar atención a su apariencia y lenguaje corporal. De lo contrario, será inevitable permanecer en un segundo plano en la sociedad y volverse invisible para las personas con el tiempo. La apariencia hace que las personas hagan juicios rápidos sobre otras personas. Si una persona no presta atención a su vestimenta, aseo personal y apariencia general, es posible que los demás la tomen menos en serio. Por ejemplo, en entrevistas de trabajo o entornos sociales, una persona que no se preocupa por su apariencia muchas veces queda en un segundo plano por otras personas de ese entorno. Asimismo, un individuo cuya postura es erguida y segura llama más la atención en los entornos sociales y atrae la atención de las personas. Por lo tanto, la forma en que un individuo se presenta juega un papel fundamental en el proceso de aceptación social. La apariencia y la postura pueden fortalecer o debilitar los vínculos de una persona con el entorno social. Para evitar ser ignorado, es importante que una persona preste atención a su apariencia y postura, porque la gente evalúa la apariencia y la postura como un reflejo del respeto por uno mismo y la confianza en uno mismo. Desde la perspectiva del estoicismo, el papel de la apariencia y la postura en las relaciones humanas se considera desde una perspectiva diferente. Los estoicos critican la excesiva dependencia del mundo exterior y sostienen que el verdadero valor del hombre reside en sus virtudes internas. Según la filosofía estoica, la apariencia de una persona, cómo la trata la sociedad o lo que otros piensan de ella, no debería ser importante para un estoico. Lo que realmente importa son los propios valores internos, las virtudes y la postura moral. Según una comprensión estoica, la apariencia externa es un elemento temporal y superficial. Los estoicos sostienen que una persona debe centrarse en qué tipo de individuo es en su mundo interior y no en cómo se le percibe en el mundo exterior. En este contexto, la apariencia y la postura deben ser importantes para no llamar la atención de los demás, sino para el equilibrio y la paz interior. Los estoicos buscan que el individuo viva una vida virtuosa en lugar de cómo aparece en el mundo exterior. La séptima razón por la que la gente te ignora: concentrarte demasiado en ti mismo. Centrarse demasiado en uno mismo es una de las razones más comunes y ocultas por las que la gente te ignora. Las personas naturalmente quieren expresarse, recibir atención y ser aprobadas en entornos sociales. Sin embargo, cuando esta necesidad llega a un nivel extremo, la persona, sin saberlo, se centra constantemente en sus propios pensamientos, sentimientos y necesidades. Estar atrapado en tus propias experiencias hace que sea difícil escuchar a otras personas y comprender sus perspectivas. Esta situación provoca que otras personas queden en un segundo plano en los entornos sociales, provocando así que la persona hable solo de sí misma. Otras personas se sienten incómodas con esta situación y con el tiempo empiezan a ignorar a esta persona, porque la base de las relaciones humanas es el compartir y el interés mutuo. Si alguien vive en un mundo que gira constantemente a su alrededor, las personas que lo rodean pueden perder interés en él. Otra consecuencia de centrarse demasiado en uno mismo es la falta de empatía. Una persona que se centra excesivamente en sí misma tiene dificultades para comprender las necesidades,
sentimientos y pensamientos de las personas que le rodean. Esto provoca una enorme brecha en las relaciones sociales. La empatía es una de las formas más importantes de establecer vínculos entre las personas, y las relaciones se fortalecen a través del entendimiento mutuo. Sin embargo, un individuo que se concentra constantemente en sí mismo no puede acceder al mundo emocional de la otra persona, y por lo tanto, las personas tienen dificultades para conectarse con esta persona. La falta de empatía puede hacer que las personas no comprendan a esta persona y se vuelvan indiferentes hacia ella. Con el tiempo, este tipo de persona se aísla en situaciones sociales porque las personas que lo rodean se sienten incómodas con su constante concentración en sí mismo, lo que lleva a que lo ignoren. Aunque el individualismo extremo se asocia frecuentemente con conceptos modernos como el desarrollo personal y la confianza en uno mismo, cuando se altera el equilibrio, esta situación provoca grandes problemas en las relaciones sociales. Si una persona se concentra constantemente en sus propias necesidades e intereses, puede ser percibida como egoísta en sus relaciones con otras personas. Una persona que es ignorada, no escuchada e ignorada en su entorno social, en realidad está muy cerrada a su mundo interior. Centrarse demasiado en uno mismo también puede conducir a unas habilidades sociales deficientes. En las interacciones sociales, habilidades como escuchar, comprender y hacer espacio para la otra parte se desarrollan con interés y atención mutuos. Sin embargo, un individuo que se concentra constantemente en sus experiencias internas no puede desarrollar estas habilidades. La atención y el cuidado necesarios para una comunicación sana con otras personas se ven debilitados debido a una excesiva concentración en uno mismo. La gente ignora a este tipo de persona porque pone solo sus propias necesidades en el centro de las interacciones sociales e ignora emocionalmente a otras personas. Con el tiempo, estar solo en el entorno social se vuelve inevitable. Desde un punto de vista estoico, centrarse demasiado en uno mismo es un estilo de vida que va en contra de la naturaleza humana. Los estoicos sostienen que el individuo debería verse a sí mismo como parte del universo. Dentro del orden del universo, los humanos no pueden centrarse únicamente en sus propias experiencias internas. Es parte de un todo más grande. Los estoicos enfatizan que el individuo tiene una responsabilidad no solo hacia sí mismo, sino también hacia todos los seres del universo. Según este entendimiento, centrarse constantemente en uno mismo crea falta de armonía con el orden natural del hombre. En la filosofía estoica, la virtud es posible no solo cuidando los propios intereses, sino sirviendo a toda la humanidad. El individuo que preserva su propio equilibrio y paz interior también establece un vínculo profundo con otras personas y desarrolla una comprensión universal de la hermandad. Según los estoicos, centrarse excesivamente en uno mismo es una satisfacción innecesaria del ego y una vida contraria al orden de la naturaleza. Un estoico no debería centrarse en sí mismo, sino en vivir una vida virtuosa y en armonía con todas las personas. La octava razón por la que la gente te ignora: difundir energía negativa. Difundir energía negativa es una de las principales razones por las que la gente te ignora. Las personas prefieren pasar tiempo con personas positivas, solidarias y enérgicas a su alrededor. Este es un hecho fundamental de las relaciones sociales. Si muestras constantemente una actitud pesimista, desesperada o crítica, es posible que las personas se alejen de ti para evitar ser afectados por esta energía. La energía negativa puede manifestarse no solo en el habla, sino también en el lenguaje corporal, la postura y las expresiones faciales. Una persona que constantemente se queja, enfatiza los aspectos malos de los acontecimientos o expresa pensamientos negativos, con el tiempo se vuelve cansada para las personas que lo rodean.
Otro efecto de emitir energía negativa es que ejerce presión sobre las personas de su círculo social. Alguien que se concentra constantemente en cosas negativas también socava la alegría, la motivación y la perspectiva positiva de otras personas. La gente, naturalmente, empieza a ignorarte cuando se queda sin energía, porque la negatividad puede convertirse en una carga mental y emocional. Las personas que quieren que las personas con las que pasan tiempo les traigan paz y felicidad adoptan una actitud distante hacia las personas que constantemente crean una atmósfera negativa. En este caso, la persona que emite energía negativa puede sentirse sola. Sin embargo, esta soledad surge del instinto de protegerse de los efectos negativos de las personas que le rodean. Expresar constantemente energía negativa puede hacer que las relaciones de las personas contigo sean superficiales. Cuando las personas quieren establecer conexiones profundas y significativas, esperan energía positiva y contribución de la otra persona. Sin embargo, tratar constantemente de establecer estos vínculos con un individuo negativo resulta agotador, lo que resulta en relaciones debilitadas. La energía negativa altera el equilibrio de las relaciones, porque la gente empieza a sentir que la bombardean constantemente con críticas, pesimismo o quejas en lugar de aportaciones positivas. Con el tiempo, estas personas intentan pasar menos tiempo contigo, lo que lleva a que te ignoren. De hecho, esta situación es un resultado natural de la psicología humana. Si bien las personas recurren a fuentes positivas y motivadoras, prefieren mantenerse alejadas de personas que difunden negatividad. La energía negativa crea una especie de contaminación emocional en el ambiente. Esta contaminación se propaga desapercibida en las interacciones sociales, lo que provoca un cambio masivo en la actitud de las personas hacia usted. Alguien que está constantemente de mal humor se queda en un segundo plano en lugar de llamar la atención en los entornos sociales. La gente empieza a ignorar a esa persona para evitar su actitud negativa. Así, la persona que emite energía negativa sin saberlo queda aislada y queda en un segundo plano en las relaciones sociales. A medida que las personas que lo rodean se alejan más de él, esa persona puede sentirse aún más sola, y esto alimenta su propio ciclo negativo. Las personas tienden a pasar más tiempo con personas que las hacen sentir bien, les dan alegría y las motivan. Por tanto, irradiar energía negativa constantemente puede provocar soledad y exclusión en las relaciones sociales. Desde la perspectiva del estoicismo, la emisión de energía negativa es el resultado de la excesiva dependencia de una persona de condiciones externas que no puede controlar. Según la filosofía estoica, una persona debe proteger su paz interior y no verse afectada por acontecimientos externos. La energía negativa es la alteración del equilibrio mental debido a una concentración excesiva en el mundo exterior y a acontecimientos incontrolados en este mundo. Los estoicos sostienen que la felicidad proviene del interior de la persona, no de condiciones externas. Por tanto, una mente que se centra constantemente en acontecimientos negativos, decepciones o fracasos es contraria a la filosofía estoica. En el entendimiento estoico, la virtud es la capacidad de gestionar las propias emociones y mantener la calma y el equilibrio independientemente de los acontecimientos externos. Alguien que emite energía negativa, en realidad, ha perdido este equilibrio interior, y desde el punto de vista estoico, el deber de esta persona es recuperar su paz interior, abordando los acontecimientos de forma más objetiva y tranquila. Irradiar energía negativa va en contra de los conceptos de equilibrio espiritual y control en el centro del estoicismo, porque un estoico se centra solo en lo que puede controlar y no permite que circunstancias externas afecten su mundo emocional. La novena razón por la que la gente te ignora
Violar los límites de los demás. Violar los límites de otras personas puede ser una razón bastante poderosa por la que la gente te ignora. Cada persona tiene su propio espacio personal, límites emocionales y espacio vital personal. Mantener estos límites es uno de los elementos esenciales para establecer relaciones sociales saludables. Sin embargo, cuando un individuo no respeta constantemente los límites de los demás, puede sentirse incómodo, vulnerable y manipulado. La violación fronteriza no se limita únicamente a la distancia física. También significa violar límites emocionales, mentales e incluso temporales. Mucha gente cree que está bien ser honesto y abierto en sus relaciones y compartir todo tipo de información e ideas. Sin embargo, esto puede significar ignorar los límites de la otra persona. Por ejemplo, si una persona cuestiona constantemente las decisiones personales de su amigo o interviene sin respetar sus preferencias, esto dificulta la amistad. La otra persona se encuentra constantemente a la defensiva y esto desgasta la relación. Con el tiempo, el individuo que está sujeto a violaciones de límites comienza a interactuar menos con usted por instinto de autoconservación y eventualmente decide ignorarlo. Las violaciones de fronteras pueden crear problemas importantes no solo en las relaciones sociales, sino también en la vida empresarial. En el trabajo, inmiscuirse demasiado en las obligaciones de los compañeros, ignorar su jurisdicción o perder constantemente el tiempo puede provocar graves conflictos en las relaciones profesionales. Cuestionar el trabajo de un colega o darle instrucciones constantes viola sus límites profesionales. Este tipo de situaciones pueden estropear el ambiente en el entorno laboral y hacer que la gente no quiera trabajar con usted. Del mismo modo, no respetar el tiempo personal de su jefe o sus subordinados es una violación de los límites y a la larga, estas personas pueden comenzar a ignorarlo. Las personas cuyos límites no se respetan a menudo optan por retirarse, lo que provoca que usted sea ignorado. Violar los límites dificulta que la relación continúe de manera saludable porque cada persona tiene su propio espacio y el derecho a existir en este espacio. Las personas se sienten inseguras cuando no se respetan sus límites y esto puede provocar agotamiento emocional. Las personas generalmente responden a las violaciones de los límites de dos maneras básicas: o actúan agresivamente y te alejan, o se retiran silenciosamente y minimizan sus interacciones contigo. En el segundo caso, con el tiempo, su relación contigo se debilita y como resultado empiezan a ignorarte por completo. Este proceso puede pasar desapercibido, porque la violación de los límites suele provocar que la gente empiece a prestarte menos atención en lugar de un diálogo mutuo o un desacuerdo. Esto puede hacer que te aísles cada vez más de tu círculo social. Desde la perspectiva de la filosofía estoica, violar los límites de los demás es un reflejo de la falta de control interno. Los estoicos sostienen que los humanos solo pueden controlar sus propios pensamientos y comportamientos y que no tiene sentido interferir con la vida o las elecciones de los demás. Una de las virtudes estoicas, actuar con cuidado, implica respetar los límites de los demás. Según el estoicismo, cada individuo tiene derecho a determinar su propio recorrido y decisiones en la vida. Violar los límites de otras personas significa que, en realidad, estamos invadiendo áreas de sus vidas que estamos tratando de controlar, y este es el enfoque equivocado desde una perspectiva estoica. El estoicismo aconseja al individuo reconocer sus propios límites y respetar los límites de los demás, porque la verdadera paz no consiste en intervenir en la vida de los demás, sino en encontrar el equilibrio en nuestro propio mundo interior. No respetar los límites de los demás implica seguir el propio ego y los propios deseos.
mientras que en la comprensión estoica esos extremos deben equilibrarse. La 10ª razón por la que la gente te ignora: intentar constantemente llamar la atención. Buscar atención constantemente a menudo tiene un impacto negativo en las relaciones sociales, y esta puede ser una de las razones más obvias por las que la gente te ignora. El esfuerzo por atraer la atención está determinado por el deseo de los individuos de magnificar sus activos y su éxito ante los ojos de los demás. Este comportamiento suele ser un reflejo de que la persona experimenta una falta de aprobación interna o de confianza en sí misma. Las razones subyacentes de tal comportamiento son que la persona no se considera suficiente, busca aprobación y aprecio, o siente constantemente la necesidad de destacar en las interacciones sociales. La necesidad de llamar la atención constantemente puede manifestarse de diversas formas. Las personas que te rodean pueden sentirse incómodas al estar cerca de alguien que constantemente intenta elevarse o buscar la atención de los demás. Mientras las personas buscan una comunicación natural y sincera, los individuos que constantemente intentan llamar la atención interrumpen este flujo y conducen a un sentimiento de artificialidad en las relaciones sociales. El esfuerzo por llamar la atención suele ser un intento de tapar el propio vacío interior o el sentimiento de insuficiencia. En este caso, el individuo hace un esfuerzo constante por parecer valioso e importante a los ojos de los demás. Sin embargo, tal esfuerzo afecta las reacciones naturales de las personas que te rodean y hace que te asocien con la falta de sinceridad. Cuando una persona intenta constantemente llamar la atención, se crea un tipo de presión social en torno a la situación. Esta presión social puede hacer que otros limiten sus interacciones con usted, porque las personas buscan una interacción más natural y relajada en lugar de estar cerca de alguien que busca atención constantemente. Intentar constantemente llamar la atención dificulta establecer una relación equilibrada en las interacciones sociales. Las personas prefieren estar en un ambiente natural y amigable, donde puedan sentirse cómodas y libres. Un individuo que constantemente intenta llamar la atención no puede brindar este tipo de ambiente y, por lo tanto, pierde la oportunidad de establecer una relación sana con quienes lo rodean. Las personas a menudo intentan distanciarse cuando observan tales comportamientos, porque con el tiempo, estos comportamientos pueden volverse abrumadores y alterar la calidad de las interacciones sociales. Desde un punto de vista estoico, buscar atención constantemente es síntoma de alejarse de la búsqueda del equilibrio interior y la paz. Según la filosofía estoica, una persona debe encontrar su propio valor y su paz interior independientemente de la aprobación y el aprecio externos. La búsqueda de atención es a menudo una búsqueda de validación del propio valor y competencia intrínsecos a través de fuentes externas. Los estoicos sostienen que la verdadera virtud y la paz pasan por la serenidad y el sentido de confianza en uno mismo que una persona encuentra en su mundo interior. La búsqueda constante de atención puede alterar el equilibrio interno que enseña la filosofía estoica, porque tal comportamiento hace que el propio valor y competencia intrínsecos dependan de factores externos. Desde la perspectiva estoica, la verdadera felicidad y paz se logran centrándose en los propios valores y virtudes internos, independientemente de la aprobación de los demás. La 11ª razón por la que la gente te ignora: el hábito de no escuchar. El hábito de no escuchar es una conducta que puede provocar problemas profundos y a largo plazo en las relaciones sociales. No escuchar no se limita simplemente a no prestar atención a las conversaciones o ideas de una persona.
También significa no valorar los sentimientos y pensamientos de esta persona y no intentar comprenderlos. Este comportamiento a menudo se asocia con una persona que se centra en sí misma, ignora los pensamientos y sentimientos de los demás o carece de la capacidad de sentir empatía. El hábito de no escuchar puede, con el tiempo, causar pérdida de confianza entre las personas, debilitar las relaciones y hacer que las personas se sientan excluidas. El hábito de no escuchar puede manifestarse de diversas formas. Una persona puede enfatizar constantemente sus propios pensamientos y palabras en lugar de escuchar lo que dicen los demás. Esto da como resultado no valorar las ideas, sentimientos o experiencias de la otra persona. Las personas pueden distanciarse de las personas que no las escuchan, y esto puede limitar sus interacciones con esa persona con el tiempo. El hábito de no escuchar puede provocar problemas tanto en las relaciones personales como en el entorno profesional. En el lugar de trabajo, cuando un gerente o colega no escucha las ideas y los comentarios de sus empleados o miembros del equipo, puede reducir la eficiencia del trabajo y afectar negativamente la motivación de los empleados. No escuchar puede provocar falta de coordinación en el trabajo en equipo, malentendidos y falta de comunicación efectiva. No valorar las opiniones de compañeros o empleados de niveles inferiores puede llevar a que estas personas se sientan excluidas en el trabajo y su rendimiento disminuya. Al mismo tiempo, esto puede poner en duda las capacidades de liderazgo del gerente y provocar una pérdida de confianza entre los miembros del equipo. El hábito de no escuchar deja una profunda huella en las relaciones sociales porque las personas tienen la necesidad de sentirse valoradas. Las personas forman vínculos más fuertes y saludables con personas que las escuchan y las toman en consideración. Sentirse no escuchado puede hacer que un individuo se sienta infravalorado, aislado social y baja autoestima. Las personas que no son escuchadas constantemente pueden tender a alejarse de estas personas con el tiempo porque constantemente se sienten excluidas y sin importancia. Esto puede debilitar las relaciones y, finalmente, ignorar a estas personas por completo. Desde la perspectiva del estoicismo, el hábito de no escuchar afecta la búsqueda del equilibrio y la virtud en el mundo interior. Según la filosofía estoica, para que una persona viva una vida virtuosa y equilibrada, es necesario tener en cuenta tanto sus propios pensamientos como los de los demás. Desarrollar la escucha, la empatía y la comprensión son parte de las virtudes estoicas porque significa valorar las perspectivas de los demás y tener una comprensión más amplia sin limitarse únicamente a la propia perspectiva. Como enseña el estoicismo, escuchar a los demás y valorar sus opiniones ayuda a la persona a comprenderse mejor a sí misma y a su entorno, lo que contribuye a lograr la paz interior y el equilibrio. El hábito de escuchar permite a una persona vivir una vida más virtuosa y equilibrada, teniendo en cuenta los pensamientos y sentimientos tanto propios como de los demás. El hábito de no escuchar hace que una persona actúe desde su propia perspectiva estrecha e ignore las necesidades emocionales y los pensamientos de los demás, lo que le hace alejarse de los ideales estoicos. Por tanto, evitar el hábito de no escuchar y escuchar atentamente a los demás debe considerarse un paso importante tanto en las relaciones sociales como en el desarrollo personal. La 12ª razón por la que la gente te ignora: indecisión e incertidumbre. La indecisión y la incertidumbre son problemas importantes en las relaciones personales y sociales que a menudo tienen consecuencias complejas y negativas. Estos dos conceptos se refieren a la situación en la que un individuo no puede tomar decisiones o permanece inseguro en diversas áreas de su vida.
La indecisión ocurre cuando una persona no puede desarrollar una visión clara de cómo tomar una decisión. Esto a menudo implica vacilar entre varias opciones. La incapacidad de evaluar las posibles consecuencias de cada opción o la incapacidad de adoptar una postura firme frente a circunstancias cambiantes. La incertidumbre es el estado de no tener información definitiva sobre eventos o resultados futuros, y esta incertidumbre puede llevar a la persona a diversos estados de preocupación y ansiedad. La indecisión ocurre cuando una persona no tiene una comprensión clara de sus propios valores, metas o necesidades. Las personas que experimentan indecisión a menudo tienen dificultades para comprender claramente sus propios pensamientos y sentimientos internos. Esta incertidumbre experimentada en el proceso de toma de decisiones lleva a la persona a considerar constantemente diferentes escenarios y predecir diversos resultados, pero eventualmente inhibe la capacidad de actuar. Cuando los individuos no pueden llegar a una conclusión, a menudo evitan tomar decisiones. Esta incapacidad para tomar decisiones puede hacer que se pierdan muchas oportunidades y se pospongan decisiones importantes en la vida personal y profesional. La incertidumbre, por otra parte, está relacionada con la falta de información sobre situaciones futuras y sus consecuencias, y esta falta puede llevar a la persona a la preocupación y la ansiedad. Experimentar incertidumbre significa ser incapaz de predecir cómo se desarrollarán los eventos futuros, lo que puede llevar a que un individuo experimente insatisfacción y estrés con su situación actual. La incertidumbre a menudo complica la capacidad de afrontar situaciones imprevistas, lo que conduce a una indecisión aún mayor en el proceso de toma de decisiones del individuo. En las relaciones sociales, especialmente en las románticas, la indecisión y la incertidumbre pueden provocar sentimientos de inseguridad e insatisfacción entre la pareja. La incertidumbre puede hacer que los socios tengan dificultades para crear una visión clara de los planes y objetivos futuros, lo que puede socavar la estabilidad de la relación. La indecisión y la incertidumbre pueden crear un sentimiento constante de sospecha y desconfianza hacia las personas, lo que resulta en tendencias al distanciamiento y al retraimiento en las interacciones sociales. Desde la perspectiva del estoicismo, la indecisión y la incertidumbre están directamente relacionadas con el esfuerzo por alcanzar la paz interior y la serenidad. Según la filosofía estoica, la capacidad del individuo para afrontar acontecimientos e incertidumbres que no puede controlar en su vida es la clave para la serenidad interior y la virtud. Los estoicos sostienen que las personas deberían centrarse solo en lo que pueden controlar y gestionar sus reacciones ante factores externos, incertidumbres o resultados variables. La indecisión y la incertidumbre generalmente reflejan la ansiedad y preocupación que experimenta una persona ante factores externos que no puede controlar. Según la filosofía estoica, la verdadera virtud radica en la capacidad de controlar el propio estado interior y mantener la paz interior independientemente de las incertidumbres externas. Por tanto, afrontar la indecisión y la incertidumbre desde una perspectiva estoica requiere centrarse en los propios valores y virtudes internos y mantener una actitud tranquila y equilibrada ante las incertidumbres externas. El estoicismo anima a la persona a vivir una vida más sólida y pacífica frente a las incertidumbres, desarrollando su propia fuerza interior y determinación. La 13ª razón por la que la gente te ignora: la dependencia excesiva. La dependencia excesiva puede ser una de las situaciones más complejas y problemáticas que enfrentan las personas en sus propias vidas y relaciones sociales.
Esta situación se manifiesta como una persona que no confía en sus propias capacidades, necesita excesivamente de los demás y vive su vida dependiendo de factores externos. La sobredependencia ocurre cuando una persona no puede beneficiarse de sus propias fortalezas y recursos internos, lo que puede conducir a diversos problemas tanto en las relaciones personales como sociales. La sobredependencia a menudo se asocia con una falta de desarrollo personal y problemas de confianza en uno mismo. Las personas codependientes pueden tener dificultades para tomar sus propias decisiones y buscar constantemente la aprobación, orientación o ayuda de los demás. La dependencia excesiva puede impedir que una persona evalúe plenamente sus propias habilidades y potencial, lo que puede afectar negativamente la satisfacción personal y la sensación de logro. La dependencia excesiva en las relaciones sociales a menudo crea problemas en las interacciones con otros individuos. Las personas dependientes pueden imponer demasiada carga a las personas que los rodean y buscar constantemente su apoyo y aprobación. Esto puede aumentar la carga sobre los demás y provocar desequilibrios en las relaciones. La dependencia excesiva puede dificultar que las personas mantengan el equilibrio y la armonía en las relaciones sociales. Otro efecto importante de la adicción excesiva es que reduce la calidad de vida de la persona. Las personas adictas suelen tener dificultades para dirigir sus propias vidas y resolver sus problemas porque dependen de los demás. La dependencia excesiva también puede conducir a la violación de los límites personales y a la interferencia en el espacio personal de los demás. Las personas codependientes a menudo tienen tal necesidad de ayuda, apoyo y aprobación de los demás que esto puede dificultar el respeto de la privacidad y los límites de los demás. Esto puede crear más problemas y conflictos en las relaciones sociales, ya que otros pueden sentirse incómodos, superando constantemente los límites de quienes dependen de ellos. Desde la perspectiva del estoicismo, la dependencia excesiva obstaculiza el proceso de encontrar la propia fuerza y virtud interior. Según la filosofía estoica, la verdadera virtud y la paz interior requieren que el individuo confíe en sus propias fortalezas internas y en su capacidad para tomar decisiones. Los estoicos recomiendan que las personas mantengan su serenidad interior y su equilibrio independientemente de los factores externos. La sobredependencia se refiere a que una persona depende excesivamente de los demás en lugar de ser independiente en sus propios pensamientos y acciones. Según la filosofía estoica, esto debilita la capacidad de una persona para llevar una vida virtuosa porque el individuo busca constantemente aprobación y apoyo externos. El estoicismo anima a las personas a centrarse en sus valores y virtudes internos y a mantener su propio equilibrio y paz internos, independientemente de las opiniones de los demás. Superar la dependencia excesiva desde una perspectiva estoica significa desarrollar las propias fortalezas y habilidades internas, ser capaz de tomar sus propias decisiones y reducir la dependencia de factores externos. Esto puede ayudar a una persona a mantener su serenidad y virtud internas, lo que la lleva a una vida más equilibrada y plena. 14ª razón por la que la gente te ignora: estatus social o diferencia de poder. El estatus social o la diferencia de poder es un fenómeno complejo que juega un papel destacado en las relaciones entre individuos y a menudo hace que las personas se ignoren entre sí. El estatus social se refiere al lugar o posición social que tienen los individuos según sus valores sociales, estatus económico, profesión o posición cultural. La diferencia de poder representa el grado de poder, influencia o control que tienen los individuos. Estos dos factores pueden tener efectos profundos en la dinámica y las relaciones sociales.
y a menudo determinan cómo se percibe a los individuos, cómo interactúan y cómo se acercan entre sí. Las diferencias en estatus social y poder son una parte integral de la estructura social, y estas diferencias pueden afectar significativamente las interacciones sociales entre individuos. Las diferencias en el estatus social pueden determinar cómo los individuos se evalúan unos a otros y qué roles asumen en las relaciones sociales. Por ejemplo, un individuo con un estatus social alto generalmente puede recibir más respeto, atención y oportunidades, mientras que un individuo con un estatus social bajo puede carecer de esos privilegios. Las diferencias en el estatus social pueden afectar la forma en que los individuos se relacionan entre sí y la forma en que interactúan. Es posible que las personas con un estatus alto se preocupen menos por aquellos con un estatus bajo o ignoren sus ideas y contribuciones. La diferencia de poder puede tener un impacto más pronunciado en las relaciones sociales. El poder se refiere al grado en que los individuos tienen influencia y control sobre los demás, y esto juega un papel importante en la dinámica social. Las diferencias de poder pueden influir en cómo se percibe a los individuos, cómo interactúan y cómo se configuran las jerarquías sociales. Las personas con poder generalmente tienen más voz y pueden ejercer más influencia sobre las personas que los rodean. Esto puede llevar a los individuos en el poder a considerar menos a los demás o ignorar sus contribuciones y necesidades. El diferencial de poder puede crear sentimientos de injusticia y desigualdad en las relaciones sociales, ya que los individuos poderosos a menudo reciben más privilegios y oportunidades, mientras que a los individuos impotentes se les pueden negar estos privilegios. Las diferencias de estatus social y poder pueden conducir a diversos problemas en las interacciones y relaciones sociales. Los individuos con alto estatus social o poder generalmente reciben más atención y respeto, mientras que los individuos con bajo estatus social o poder pueden verse privados de esos privilegios sociales. Desde la perspectiva del estoicismo, los efectos del estatus social y las diferencias de poder están directamente relacionados con la serenidad interior del individuo y el esfuerzo por mantener una vida virtuosa. Según la filosofía estoica, se sostiene que los individuos deben centrarse en sus propios valores y virtudes internos, independientemente de factores externos. Las diferencias en estatus social y poder pueden influir en las actitudes y el comportamiento de los individuos hacia los demás, pero según la filosofía estoica, la verdadera virtud y la paz interior requieren mantener los propios valores intrínsecos sin depender de factores externos. Los estoicos enfatizan que los individuos deben gestionar sus reacciones ante las diferencias externas de estatus social y poder para preservar su serenidad y virtud internas. Independientemente del estatus social y las diferencias de poder, mantener una vida virtuosa y preservar la paz interior requiere, desde una perspectiva estoica, priorizar la fuerza y los valores internos. Este enfoque puede ayudar a minimizar los efectos negativos de las desigualdades sociales y las diferencias de poder sobre la satisfacción personal y la paz, y puede ayudar a las personas a vivir una vida más equilibrada y satisfactoria, preservando su serenidad interior. En este vídeo hablamos de 14 razones por las que la gente te ignora. Si desea apoyar nuestro canal por una tarifa, puede apoyarnos eligiendo el plan que desee desde el botón Unirse. Si desea apoyarlo de forma gratuita, puede apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal y dándole me gusta a nuestros videos. Hasta nuestro próximo video, sé estoico y sé feliz.